Chicos del nivel uno, tengan todos ustedes muy buenos días. Vamos a iniciar con nuestra clase de biología de esta semana. ¿Sí? Bueno, esta semana nos toca hacer un repaso. Vamos a dedicarnos esta semana a hacer el repaso de la semana uno, semana 2 y semana 3 del segundo bimestre. ¿De acuerdo? Entonces vamos a empezar de una vez con nuestra clase sin perder tiempo y empezamos con nuestro repaso entonces. Muy bien. A ver, vamos a empezar con lo que viene a ser el tema de ecología. Cuando hablamos de lo que viene a ser el tema de ecología, chicos, ¿no? O en este caso de lo que viene a ser el ecosistema, tenemos que decir que la ciencia que justo estudia al ecosistema viene a ser la ecología. La ecología es la ciencia, o perdón, rama de la biología que estudia lo que viene a ser a los seres vivos y la relación que tienen estos con su entorno, con su medio ambiente. Y la unidad de estudio de esta ciencia denominada ecología vienen a ser los ecosistemas, donde justamente los seres vivos habitan rodeados de la materia inerte, ¿no? Y justamente a partir de aquí podríamos decir que los ecosistemas pues van a estar formados por el biotopo y la biocenosis. El biotopo sería considerado toda la materia inerte, ¿no? Sin vida, también considerado abiótica, por ejemplo, el suelo, las rocas, el aire, el agua, que van a venir a bueno, en este caso van a venir a formar parte del entorno en el cual van a habitar los seres vivos. Entonces, biotopo sería todo lo inerte, todo lo abiótico. Ya te di ejemplos, ¿no? También podría ser la luz, ¿no? El calor, etcétera. Todo lo que está en el medio ambiente y rodea a los seres vivos. En cambio, la biocenosis van a venir a ser todo lo que representan, en este caso, a los seres vivos. De acuerdo. Esta biocenosis, por ejemplo, estará formado por los animales, plantas, microorganismos como las bacterias. Todos los seres vivos que existen en un ecosistema se les denomina biocenosis y a la materia inerte biotopo. Y puedo decir que biotopo más biocenosis me dan como resultado un ecosistema, ¿cierto? ¿No? Entonces ya sabemos qué es un ecosistema. Ahora, un ecosistema, cuando hablamos pues de muchos ecosistemas similares entre sí, pues se van a denominar bioma. Entonces, los biomas van a ser ecosistemas similares entre sí, ¿de acuerdo? Estos biomas pueden ser terrestres, ¿no? Todo tipo de ecosistemas o los ecosistemas parecidos entre sí que se desarrollan en la Tierra, pues estarían siendo estos terrestres. Y también hay biomas acuáticos, ¿no? Como por ejemplo biomas en este caso marinos, biomas de agua dulce, etcétera. ¿De acuerdo? Justamente estos biomas de los cuales ahorita estamos hablando, pues se pueden clasificar los terrestres, por ejemplo, en tundra, bosque, pradera, chaparral, desierto, taiga, estepa y selva, ¿no? Que serían los diferentes biomas terrestres. Y si quisiera clasificar los biomas acuáticos, pues obviamente estaríamos hablando en este caso de lo que son los biomas marinos, ¿no? Donde está la presencia del agua salada, y los biomas dulceacuícolas, que serían justamente conformados por lagos, lagunas, ríos, etcétera. ¿De acuerdo? Muy bien. También tenemos que decir y mencionar que los ecosistemas van a formar zonas de vida. Por ejemplo, habrán zonas de vida áridas, ¿no? Lugares donde hay poca humedad, son lugares muy desérticos, por ende tampoco hay mucha presencia de vida. Las semiáridas, subhúmedas, húmedas, muy húmedas, zonas pluviales, que serían algunos ejemplos de las zonas de vida que ya hemos estudiado en nuestra clase de la semana 1, ¿no? Entonces, así estaríamos haciendo un repaso de ecosistema. Ahora pasamos a hablar de lo que viene a ser un poquito más detalladamente. Este cuadro nos explica la definición y concepto de lo que es ecosistema, ¿cierto? Entonces, a ver, recordemos, el ecosistema está formado por dos factores. Factores bióticos, seres vivos, factores abióticos,
materia inerte. Los factores bióticos también se les denomina biocenosis, ¿de acuerdo? Y los factores abióticos también se les denomina biotopo. En este caso, la biocenosis o factores bióticos están agrupados o formados por los reinos de seres vivos. El reino Monera, donde están todas las bacterias y microorganismos como bacterias, cianobacterias, arqueobacterias. El reino protista, donde encontramos organismos habitualmente unicelulares, como los protozoarios y también las algas. El reino fungi, donde están todos los hongos. El reino plantae, donde están todas las plantas y vegetales. Y el reino animalia, ¿no? Que serían los 5 reinos en los cuales se van a dividir la biocenosis, que vienen a ser los seres vivos. Mientras que en este caso los factores abióticos, el biotopo estará formado pues por los componentes sin vida, ¿no? Como el clima, el suelo, el agua, la luz, el calor, el aire, etcétera, ¿no? Aquí hay algunos ejemplos nada más. Muy bien, pasemos a continuación. Ahora vamos a hablar de lo que ya vendría a ser el tema de la semana número 2, en el cual trabajamos lo que vienen a ser las acciones humanas que alteran los ecosistemas, ¿no? Justamente aquí también vamos a hablar de la terrible contaminación, ¿cierto? ¿No? Entonces, cuando hablamos de estas acciones humanas que justamente van a alterar a los ecosistemas, pues podemos decir que en este caso el ser humano habitualmente utiliza los ecosistemas, los explota para poder obtener recursos, ¿no? Recursos como, por ejemplo, recursos alimenticios, ¿cierto? ¿No? Justamente en este proceso, pues utiliza la agricultura, explotando los ecosistemas para poder obtener esos recursos. Y muchas veces, lamentablemente, al utilizar esa agricultura, al explotar los ecosistemas para poder obtener recursos, pues se producen alteraciones en el medio ambiente, ¿no? Y se está produciendo contaminación, que en realidad lo único que hace pues es degradar y malograr nuestros suelos. Y justamente algunos fenómenos que justo van a malograr y van a generar eh, la degradación de los suelos, ¿no? La pérdida de riqueza de los suelos van a ser los monocultivos. Se refiere cuando se siembra un solo tipo de vegetales, ¿no? En este caso, pues, tendría que no ser un monocultivo, sino se tienen en los terrenos, se tienen que variar los cultivos, ¿no? Periódicamente. Pero si se hace un monocultivo, que sería, por ejemplo, en este caso, ponte que se siembra papa, siempre papa, ya se convierte en un monocultivo. Entonces eso empobrece muchísimo los suelos, ¿no? Después, la tala excesiva, que también justamente genera, pues, lamentablemente un deterioro terrible en los suelos, ya que dejamos desprotegidos muchas veces los suelos a la intemperie del calor del medio ambiente y este con la gran cantidad de calor que emite, pues evapora la humedad de los suelos y muchas veces esos suelos se quedan secos, infértiles, ¿ves? Entonces la tala excesiva también es algo terrible. Los incendios, ¿no? También terrible, ¿no? Se acaban con muchos seres vivos en un incendio forestal, ¿no? Entonces también pues eso está deteriorando y está degradando los suelos. El pastoreo intensivo, cuando justamente pues el ganado, ¿no? Se tiene en gigantescas cantidades, pues estos pisotean el suelo, hacen que se esté, en este caso, erosionando demasiado, matan los cultivos, etcétera. Entonces, el pastoreo tampoco no se debe dar de manera intensiva, ¿no? Sino tiene que estar o se tendría que tener una cantidad apropiada de ganado para que justamente no esté alterando y malogrando los suelos. Y así como justamente se pueden malograr los suelos con el monocultivo, la tala excesiva, incendios, pastoreo, también puede ocurrir en el agua con procesos de eutrofización. En este caso, la eutrofización, como recordemos, pues es cuando se llena de mucho material orgánico las aguas, ¿no? Y en este caso, pues empiezan a aparecer algas que luego se morirán y empezarán a producir un proceso de descomposición y producirá pues un olor nauseabundo, ¿no? Que en este caso, pues la eutrofización es también un fenómeno bastante terrible en el caso de los
ecosistemas acuáticos, ¿no? Muy bien. Ahora, también en este caso, pues se provoca en los seres humanos con las acciones que realizan en los ecosistemas, provocan contaminación terrestre, acuática, aérea, radioactiva, ¿no? Contaminamos los suelos, contaminamos las aguas de los ríos y los mares, contaminamos el aire que está en nuestra atmósfera y también puede haber una contaminación radioactiva cuando utilizamos elementos radioactivos, ¿no? O por ejemplo, grandes países que se encargan de producir, por ejemplo, estas temibles bombas atómicas y que hacen sus pruebas, ¿no? En ciertas partes del planeta y que realmente pues están produciendo una gran contaminación radioactiva. También, bueno, para tratar de dar solución justamente a este fenómeno, también tenemos lo que vienen a ser las 3 Rs, ¿no? El reducir, reusar y reciclar, que justamente va a ser una forma de poder evitar el seguir deteriorando nuestros ecosistemas, ¿no? Debemos reducir el uso de sustancias contaminantes, como por ejemplo los plásticos. En vez de ir a comprar tu pan todas las mañanas y que te den una bolsa nueva de plástico, sería mejor que tuvieras una bolsa de telita, que lo vas a usar siempre, lo puedes lavar, ¿no? Continuamente y lo vas a siempre utilizar. Entonces estarías reduciendo el nivel de uso de plásticos. Deberíamos evitar usar, por ejemplo, los vasos descartables, platos descartables, ¿no? Muy bien. Luego está el reusar. Deberíamos de darle doble uso a las cosas que nosotros tenemos. Muchas veces, por ejemplo, a veces tenemos botellas, ¿no? Descartables. ¿Por qué esa botella descartable no reusarlo, por ejemplo, convirtiéndolo en un bonito macetero, ¿no? Haciendo algún tipo de decoración o muchas cosas que se podrían hacer con muchos objetos que a veces los estamos dejando ahí tirados y los botamos a la basura, ¿no? Deberíamos reusar esos objetos. Y reciclar, bueno, pues es justamente también recuperar materiales que se puedan volver a utilizar, ¿no? Como el papel, cartón, las latas, vidrios, plásticos, que justamente nos mencionan aquí con respecto a lo que viene a ser el reciclaje. Para recordar un poquito más, no te olvides que la explotación de los ecosistemas se realiza para obtener recursos, puede ser a través de la agricultura, explotamos los ecosistemas y sometemos a una regresión, ¿no? Donde los suelos en este caso se van ahí perdiendo, ¿no? Pueden haber dos tipos de regresiones, ya sean las terrestres o acuáticas, según sea el bioma al cual se esté afectando. Acciones que implican la pérdida de los suelos, ya lo habíamos visto, los monocultivos, la tala excesiva, incendios, el pastoreo intensivo, la explotación minera, que son algunas actividades humanas que justamente deterioran nuestros suelos. Y finalmente, para terminar con este tema, los tipos de contaminación, ¿no? La contaminación terrestre, que la producimos muchas veces con nuestra basura doméstica, la contaminación acuática, cuando por ejemplo hay derrames de petróleo o los desagües de las ciudades llegan al mar o a los ríos, la contaminación aérea, producto del humo de las fábricas, también de los gases que liberan los vehículos motorizados como los carros al momento justamente de funcionar, ¿no? La contaminación radioactiva como la bomba atómica que justamente habíamos hablado hace un rato, y también muchas plantas nucleares que a nivel mundial pues utilizan estos elementos radioactivos y que están produciendo esta contaminación radioactiva. También podemos hablar de lo que viene a ser la conservación ahora y protección de los ecosistemas, ¿sí? ¿Qué podríamos decir con respecto a esto? A ver, esto ya sería parte de la semana número 3, ¿no? Donde justamente hemos tocado este tema de la conservación y protección de los ecosistemas. Entonces, si bien es cierto, pues el ser humano con sus actividades deteriora, malogra los ecosistemas, también en este caso debería de hacer todo lo posible más bien ahora para proteger y conservar todos los ecosistemas que nos rodean. ¿Qué podríamos decir de esta conservación y protección de los ecosistemas, no? Podemos definirlo que la conservación forma parte de mantener una especie que se encuentra en peligro de extinción. Entonces debemos de salvar. Las especies que se encuentran en peligro de extinción pueden ser de diferentes causas. Por ejemplo, la caza, la pesca excesiva,
También pueden estar en peligro por la contaminación, la tala y la quema de los bosques, ¿no? Falta de educación de los seres humanos, que no respetamos a estos seres vivos, que los estamos poniendo en peligro de extinción. Algunas categorías en las cuales se pueden encontrar los seres vivos que están en peligro de extinción, ¿no? Posiblemente extintos cuando ya no se les puede ver. Difícilmente, rara vez podemos observar a estos seres vivos que están en posibilidad de extinción, ¿no? En peligro de extinción cuando se ha visto disminuido considerablemente el número de estos seres vivos. En situación vulnerable cuando se está descendiendo, se está acabando considerablemente con esta especie, con estos individuos seres vivos, ¿no? Especies raras cuando no son muy frecuentes poder visualizarlas, y en situación indeterminada, bueno, que en este caso pues ya sería que estarían fuera del peligro, no fuera del peligro de la extinción. Para poder justamente ayudar a conservar y proteger los ecosistemas, pues hay mecanismos que utiliza, por ejemplo, nuestro gobierno para poder justamente tratar de ayudar a proteger los ecosistemas y a los seres que habitan dentro de ellos. Por ejemplo, se han creado las unidades de conservación. Tenemos, por ejemplo, los parques nacionales. En este caso, los parques nacionales son intangibles. No se pueden tocar ni la flora ni la fauna, o sea, ni las plantas ni los animales que pueden encontrarse dentro de ellos. Solo se permite poder ir a visitar con fines recreativos, turísticos o con fines científicos, pero no se puede ir a explotar los recursos que se encuentren dentro de ellos. ¿De acuerdo? En el caso de las reservas, también las reservas nacionales, pues van a ser sitios específicos donde se cuidan a ciertos tipos de especies y donde se puede, pues sí, utilizar los recursos naturales, pero haciendo un uso medido y un uso sostenible de estos recursos. Por ejemplo, tenemos la Reserva Nacional de Pampa Galeras, donde se protege y se cuida a las vicuñas, pero cada cierto tiempo, una vez al año, se hace el chaco de la vicuña, donde se puede utilizar y se les puede quitar la lana a estos animalitos para poder tener pues esa lanita como sería un producto para fabricar hermosas telas, ¿no? Finas telas. Entonces ahí sí se está protegiendo, pero sí se puede utilizar de manera muy racionada los recursos que se encuentren dentro de ellos. Los santuarios nacionales, ¿no? Que justamente protegen principalmente pues zonas naturales que son consideradas muy importantes, ¿no? Como por ejemplo un santuario nacional que tenemos en lo que es Guayay, ¿no? El bosque de piedras, donde justamente se cuidan y se protegen esas formaciones geológicas que se han producido en este bosque de piedras. Y también encontramos a los santuarios históricos, que se encargan de proteger justamente lugares donde han ocurrido hechos históricos trascendentales y donde justamente se protegen y se cuidan estos lugares. Un claro ejemplo sería, por ejemplo, Machu Picchu, ¿no? Que se ha convertido en uno de las 7 maravillas modernas de la humanidad. Tenemos, por ejemplo, en Ayacucho, la Pampa de la Quina, donde se llevó a cabo la batalla de Ayacucho, ¿no? Entonces también se cuida, se protege toda esta área, ¿no? Que es históricamente un lugar muy importante para los peruanos. Entonces, eso protege en los santuarios históricos. ¿Correcto? Muy bien. Entonces, eso sería con respecto a la conservación y protección de los ecosistemas. También tenemos que entender que existen los recursos naturales, ¿no? Y también estos recursos naturales, para poder aprender a protegerlos y cuidarlos, debemos de saber cómo se clasifican. Existen recursos naturales perennes. También podemos conocerlos como renovables, porque siempre van a existir. Dentro de ellos, por ejemplo, la energía solar, la energía cinética, que es el movimiento, ¿no? Y los vientos también, por ejemplo, producen la energía eólica. Estos son recursos que nunca se van a agotar. Inagotables, perennes, también podemos decir que son renovables. En cambio, también tenemos los recursos no renovables. Estos recursos tarde o temprano se van a terminar agotando y ya no van a haber más.
Dentro de ellos tenemos, por ejemplo, recursos no renovables como los combustibles fósiles, que sería en este caso el petróleo, y los derivados que provienen de él, como por ejemplo el queroseno, la gasolina, etcétera. Otros recursos no renovables podrían ser los metales o minerales metálicos, que se extraen justamente a través de actividades como la minería, la plata, el oro, el cobre, etcétera, que son justamente los principales metales que se extraen en esta actividad de la minería. Luego tenemos los minerales no metálicos, como por ejemplo la arcilla, el azufre, ¿no? Etcétera, que justamente también son no renovables y que tarde o temprano se van a terminar por agotar. También encontramos los recursos potencialmente renovables. Se les dice potencialmente renovables porque habitualmente se renuevan, pero si es que los usamos de manera excesiva, inclusive los podríamos acabar. Por ejemplo, el aire se renueva, pero si nosotros producimos un exceso de contaminación, podemos pues deteriorar terriblemente el aire de nuestra atmósfera, ¿no? Y nos perjudicamos todos porque no vamos a respirar un aire puro, sano, sino un aire contaminado. El agua, que es importantísimo para todos los seres vivos, ¿no? Nosotros consumimos el agua y debemos de cuidarla. Y muchas veces nosotros lo contaminamos pues botando basura, que cuando los desagües llegan al agua, cuando por ejemplo las mineras echan sus relaves mineros, entonces de lo que son pues potencialmente renovables, pues las podemos terminar agotando, entonces debemos de cuidarlos. La flora, que vienen a ser los vegetales, si nosotros abusamos de lo que es la explotación de los vegetales, pues también inclusive podemos llegar a agotar o inclusive extinguir especies de plantas. Por ejemplo, en las selvas, que se van a extraer maderas como el cedro, la caoba, que ahora están justamente en peligro de extinción porque lo que viene a ser en este caso la explotación, la deforestación que se produce para obtener esta madera, pues ha sido demasiado grande y justamente se ha puesto en peligro este tipo de especies que vienen a formar parte de la flora. Y con la fauna estamos hablando de los animales, ¿no? Nosotros nos beneficiamos de los animales, pero si hacemos un uso exagerado o excesivo, también podríamos poner en riesgo o peligro a estos seres vivos, ¿ya? Y por eso se consideran potencialmente renovables. Se renuevan, pero tenemos que cuidarlos, tenemos que protegerlos para que no se vayan a desaparecer. Bueno, eso ha sido todo por el día de hoy, nuestro repaso. Espero que les haya servido este repaso de pasadita ya. Estamos preparándonos para el examen bimestral. Espero de que, bueno, el examen bimestral lo den muy bien, que se saquen puros 20, ¿no? Y así que eso es todo por el día de hoy. Les agradezco mucho por prestarme atención y los espero el día de hoy en la tarde en nuestro apoyo académico. Sí, hasta la tarde, chicos.